Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le presentamos a usted una recapitulación de los temas que hemos abordado aquí en esta mesa de trabajo, por si usted no tuvo oportunidad de vernos. Así que vamos a iniciar con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Cristina Gallego lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde que comenzó la crisis sanitaria se han reportado más de 190 millones de contagios y más de 4 millones de muertes, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que la pandemia acabará cuando el mundo quiera que acabe y que tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero falta compromiso político. El director general, en un discurso ante los miembros del Comité Olímpico Internacional en Tokio, ha insistido en que compartir vacunas no es caridad, sino en que está en el interés de todos. Los que piensan que se ha acabado la pandemia porque se ha terminado en su país están en las nubes, ha asegurado Tedros, que ha recordado que no estaremos libres de peligro mientras no se haya extinguido el fuego en todas partes. Tedros ha pedido a los gobiernos medidas sociales y de salud pública, a las farmacéuticas que intensifiquen la producción, que compartan su conocimiento para lograr 11.000 millones de dosis de vacunas hasta el próximo año y que dejen los beneficios y las patentes en segundo lugar. Ha pedido a la sociedad civil que levante la voz y a los pueblos del mundo que con su actitud marquen la diferencia entre la vida y la muerte. Tedros ha recordado que en lo que llevamos de este año han muerto más del doble de personas que en todo el año anterior y que las campañas de vacunación deben alcanzar al 70% de la población a mediados de 2022, ya que en 2023 será demasiado tarde. Con respecto a los Juegos Olímpicos, el director general de la OMS ha asegurado que su éxito no depende de que no haya contagios, sino de que todos se detecten y se interrumpa la transmisión, y ha animado a aplicar el lema olímpico: más rápido, más alto, más fuerte, juntos, a las campañas de vacunación. Por otro lado, las aerolíneas han advertido a los gobiernos de las consecuencias que tendrá el alto coste de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 para la recuperación del sector tras la pandemia y ha instado a las autoridades a que sigan las recomendaciones de la OMS. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha pedido que, además de ser fiables, las pruebas deben de ser de fácil acceso, asequibles y adecuadas al nivel de riesgo. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Varios países reportan ya incrementos peligrosos por contagio de COVID-19 y es por ello que también han regresado las medidas de confinamiento en varios de estos países. Desde el inicio de la pandemia, las medidas sobre el distanciamiento físico y el uso de mascarillas para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 han sido contradictorios en muchos países y regiones. Desde sus mandatarios, como en Brasil o México, donde decían que su uso no era necesario, o incluso cuando se hizo un llamado a que no se utilizaran las mascarillas, ya que se debía dejar para el personal de salud. Sin embargo, esto ha cambiado con el tiempo y se ha demostrado cómo este simple hecho, el uso de mascarilla, disminuye considerablemente la posibilidad de contagio. Y ante la aparición de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, la necesidad de reforzar las medidas es un hecho, sobre todo por la diseminación tan rápida en el mundo de variantes como la Delta y Delta Plus. Las nuevas variantes se propagan de la misma manera en que el coronavirus siempre lo ha hecho. Es más probable que se contraiga el virus si se pasa más tiempo en un espacio cerrado, respirando el aire de una persona infectada. Las medidas que nos han protegido de la cepa original nos protegen de la variante, aunque quizá se deba ser más riguroso. Por ejemplo, usar cubrebocas de 2 o 3 capas, no pasar mucho tiempo en lugares cerrados con personas que no vivan con uno, evitar las multitudes y mantener la distancia, lavarse las manos a menudo y evitar tocarse el rostro. Los especialistas en salud pública recomiendan el uso de cubrebocas de alta calidad cuando se acuda al supermercado, de compras o cuando se esté en una situación en la que vaya a permanecer mucho tiempo en un lugar cerrado con personas que no viven con usted, por ejemplo, al acudir a alguna oficina a realizar algún trámite o al banco.
Si bien la vacunación ha sido un rayo de esperanza para el mundo, no se podrá llegar a una adecuada contención de la pandemia hasta que por lo menos el 70% de la población mundial esté completamente vacunada, informó Rocío López Fonseca. Ante la llamada de la Organización Mundial de la Salud para que los jóvenes se vacunen, esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló sobre la importancia de la vacunación. Las vacunas juegan un rol muy importante, pero las medidas de protección juegan un rol tan importante como las vacunas hoy, en virtud de que todavía falta un alto porcentaje de la población mundial de recibir vacunación. Y además, Belén, también algunos estudios empiezan a sugerir la necesidad de un refuerzo de la vacuna, como se observó en el estudio llevado a cabo en Israel, en el que la mayor parte de la población vacunada con Pfizer empezó a tener una discreta disminución en los títulos de anticuerpos a partir del quinto o sexto mes, por lo cual Pfizer sí está advirtiendo una necesidad de tercera dosis o de dosis de refuerzo, posiblemente entre el sexto y el octavo mes. Tuvimos una entrevista con una de las altas directivas de Pfizer, quien nos hablaba precisamente de este fenómeno y de que fue el hallazgo de Israel, país con mayor frecuencia de personas vacunadas, con mayor porcentaje, lo cual entonces, Belén, nos habla de que no dejemos todo el trabajo a las vacunas. Nos habla de que se sigue viviendo un tiempo de incertidumbre mundial por el surgimiento de nuevas variantes. También hemos dicho una y 100 veces que el fenómeno de las mutaciones va a seguir generando variantes a lo largo de los siguientes meses y que no sabemos estas cómo se van a comportar, si con mayor gravedad, si con mayor índice de transmisión de la enfermedad, si van a evadir la respuesta inmune generada a través de las vacunas, en fin, todo eso sigue teniendo un escenario de incertidumbre que nos lleva obligadamente a seguir insistiendo con la población sobre las medidas de protección de las que tanto hemos hablado. Veamos lo que están solicitando el personal de salud en los Estados Unidos, que de nueva cuenta se le pida a la población el uso de cubrebocas. Recordarás que hace aproximadamente 2 meses los Centros para Control de Enfermedades incluso publicaron una guía sobre aquellos escenarios en donde las personas eventualmente podían ya dejar de utilizar cubrebocas. Y en resumen, por ejemplo, hablaban de que las personas que estuvieran, las familias que tuvieran a todos sus integrantes ya vacunados, podían tener ya una convivencia absolutamente normal, sin utilización de cubrebocas, sin necesariamente guardar la distancia entre persona y persona, y que también ya podían llevar a cabo reuniones, incluso con personas no vacunadas, pero guardando distancia y preferentemente al aire libre, sin necesidad de utilización de cubrebocas. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas en todo el mundo, incluido Estados Unidos, pues ha llevado al personal de la salud, algunos sectores del personal de la salud en Estados Unidos a pedirle a los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta que den un paso atrás con esa sugerencia y que vuelvan a pedir uso generalizado de medidas de protección. Australia entra a un confinamiento o mantiene el confinamiento
durante 15 o 22 días más, por lo que viene ocurriendo en las últimas 4 semanas. Diversos países en América Latina estamos en una tercera ola con un incremento de hasta 10 veces el número de casos diarios comparativamente con lo que venía ocurriendo hace 2 o 3 meses. Esa es, por ejemplo, es el escenario que tiene México, en donde hemos tenido días récord de 12,000 nuevos casos en un solo día, cuando hace 2 meses ya estábamos en 1,000 casos en un día en promedio, un incremento de 10 veces respecto de hace 2 meses. Entonces, todo esto, Belén, incluso dentro de un escenario en donde los países fueron avanzando en la vacunación con ya un mayor porcentaje de personas con esquemas completos, y a pesar de eso, de nueva cuenta una tercera ola. ¿Esto qué nos sugiere? Número 1, sí, que las personas que están teniendo más infección son quienes no han sido vacunados, sobre todo jóvenes. Número 2, que sí existe infección en personas vacunadas, aparentemente menos grave, sin tanto riesgo de letalidad. Y número 3, Belén, el hecho de que en algunos sectores de la población el escuchar que la vacunación avanza puede estar generando exceso de confianza, las personas dejan de protegerse y eso como consecuencia nos trae incremento en el número de casos. La población joven tiene menor gravedad de la enfermedad, sí, pero estos grupos poblacionales son los más voluminosos en todas partes del mundo. La pirámide poblacional, que antes era como tal una pirámide, se volvió una pirámide distorsionada, en donde ahora en las edades medias tenemos, digamos, un ensanchamiento de la pirámide, y estos grupos, que son los más voluminosos, pueden tener un incremento en el número de contagios y por lo tanto un incremento en la mortalidad, si no en la letalidad, pero sí en la mortalidad. Y lo último, Belén, es el fenómeno de la reticencia a la vacuna. La estimación es que el 30% de la población no acude a vacunarse por temor, por los mitos, por todos esos factores que han generado la reticencia y que tiene un impacto importante en grupos de edad altamente susceptibles, por ejemplo, personas mayores de 60 años de edad que no se vacunaron por temor, etcétera, y que ahora ante una enfermedad con una nueva variante pueden tener alta gravedad. Hacemos una pausa, regresamos con más. Luego de que algunos países, entre ellos Estados Unidos, permitieran ya prescindir del uso de mascarilla, sobre todo en los espacios públicos, personal de salud le piden a las autoridades sanitarias que vuelva a recomendar el uso de la mascarilla. El sindicato más grande de enfermeras envió una carta a la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, para restablecer el uso universal de la mascarilla con el fin de reducir la propagación de COVID-19. La carta emitida por Enfermeras Nacionales Unidas señala que la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar y citó el aumento de 16% en los casos nuevos diarios, mientras que más de 40 estados experimentan un aumento en los contagios nuevos diarios durante al menos un par de semanas. Además, la organización advirtió que 25 estados enfrentan un aumento en las hospitalizaciones.
Enfermeras Nacionales Unidas insta encarecidamente a los CDC a restablecer el enmascaramiento universal independientemente del estado de vacunación para ayudar a reducir la propagación del virus, especialmente de personas infectadas que no tienen ningún síntoma, escribió la directora ejecutiva Bonnie Castillo. El SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad COVID-19. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de la transmisión por aerosol cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda. El aumento de casos no es sorprendente debido a la rápida reapertura de muchos estados y la eliminación de las medidas de salud pública, incluida la actualización de la guía del 13 de mayo de 2021, cuando los CDC les dijo a las personas vacunadas que ya no necesitaban usar mascarillas, advirtió la organización, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana se conmemoraron los 100, así como lo escucha usted, los 100 primeros años de la creación de la vacuna BCG. Es un dato, sin duda alguna, muy interesante, esta efeméride en medio de la pandemia que hoy por hoy vivimos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos recordó la historia de la creación de esta vacuna. Las vacunas indudablemente son el gran hito en la historia de la medicina. A partir del surgimiento de las vacunas, disminuyó la mortalidad de una gran cantidad de enfermedades infecciosas y la vacuna BCG, que se llama así por estar diseñada y elaborada a partir de un bacilo que tiene mucha similitud con el bacilo de la tuberculosis. Este bacilo se llama bacilo Calmette-Guerin y se llama así porque toma el apellido de los dos científicos que a lo largo de muchos años estuvieron trabajando para su desarrollo. Albert Guerin y Camille, no, es al revés. Albert Camel y Camilo Guerin. Y estos investigadores franceses finalmente en el año de 1921 inoculan a un niño que desarrolla buena inmunidad en contra de la bacteria de la tuberculosis, y a 100 años de distancia sigue siendo la vacuna contra la tuberculosis que se sigue aplicando en todo el mundo. Protege contra las formas más graves de la tuberculosis, que son la tuberculosis meningea, la que afecta al sistema nervioso central, y a una forma de la tuberculosis conocida como tuberculosis miliar, que puede afectar a múltiples órganos y sistemas. La tuberculosis hoy es una de las 5 enfermedades más, impactantes a la salud pública mundial. Son 5. El VIH-Sida, la tuberculosis, la malaria, las hepatitis y bueno, ahora SARS-CoV-2. Son las enfermedades que representan hoy por hoy el gran reto en salud pública a nivel mundial. Y en el caso particular de tuberculosis, fíjate, Belén, 1/3 de la población mundial hemos llegado a estar en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Nos hemos llegado a infectar con este bacilo, pero nuestro sistema inmune ha respondido para detener su avance y de esa manera mantenerlo en una modalidad conocida como tuberculosis latente o infección latente de Mycobacterium tuberculosis, y en eso ha tenido mucho que ver la vacuna de BCG, que efectivamente hoy cumple 100 años, una gran efeméride, indudablemente una de las grandes vacunas, y que, bueno, sí ha habido ya esfuerzos por desarrollar vacunas recombinantes. ¿Qué son las vacunas recombinantes? Son aquellas en donde no utilizas a un microorganismo completo, sino a una fracción del microorganismo que da lugar a una respuesta inmune igual a si estuvieras utilizando el microorganismo. Cuando se aplica, se genera a los pocos días una pequeña pústula que debe no ser mayor a 5 milímetros, que sana en los siguientes 15 a 22 días,
y que nos deja una cicatriz que muchos de nosotros tenemos y recordamos siempre, sabemos exactamente dónde está. Y esta vacuna tuvo allá en sus inicios muchas vicisitudes para su desarrollo, porque estaba en medio la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. El mundo de la ciencia batallaba mucho para poder conseguir insumos para llevar a cabo experimentos, etcétera. Y finalmente Calmet y Guerin, que le dan su nombre a este bacilo, logran precisamente obtener este microorganismo atenuado para que no cause enfermedad de ninguna naturaleza, pero para que sí genere inmunidad. Una inmunidad que frecuentemente es duradera por décadas. También hay que decir que las personas que tenemos vacuna contra tuberculosis, sí podemos en algún momento de la vida desarrollar tuberculosis cuando tenemos estados de profunda inmunosupresión. Ejemplo, los pacientes que tienen VIH y que han estado importantemente inmunosuprimidos, los pacientes con enfermedades reumatológicas que reciben biológicos, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas que ameritan tomar corticosteroides por periodos muy largos de tiempo. Todas esas son condiciones que pueden predisponer al desarrollo de tuberculosis, aún en presencia de la vacuna. Pero la vacuna, como antes señalé, ha tenido su gran impacto en evitar muchas muertes, sobre todo en etapas tempranas de la vida, causadas por la tuberculosis del sistema nervioso central, la tuberculosis meningea y la tuberculosis diseminada, también conocida como tuberculosis miliar. Como un dato adicional, cada año mueren en el mundo 1,5 millones de personas por tuberculosis en sus diversas modalidades, y bueno, el continente más afectado por tuberculosis por décadas ha sido África, en donde las condiciones de otras enfermedades infecciosas inmunosupresoras como el propio VIH, los estados de malnutrición, etcétera, pues predisponen al desarrollo de tuberculosis. Pero insisto, 1/3 de la población mundial, que significa aproximadamente 2.500 millones de personas, podemos tener infección primaria por la bacteria de la tuberculosis, y ante un estado de inmunosupresión podemos reactivar la tuberculosis. ¿De qué manera podemos saber si tenemos infección primaria? Existen predominantemente 2 pruebas que cualquier persona se puede realizar para definir si tiene infección primaria. Una es una prueba inyectando en la piel una proteína purificada que se conoce como PPD, y a las 72 horas se hace una lectura de esa prueba. Y la otra es a través de la medición de una citoquina llamada gamma interferón. El gamma interferón se produce de manera incrementada y activa por linfocitos cuando estos han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, una prueba positiva de este gamma interferón es altamente sugestiva. Es un gamma interferón específico, ¿no?, contra esta bacteria, o que detecta proteínas de esta bacteria. Entonces, una prueba positiva, que esta es la prueba, digamos, más reciente, más nueva que se utiliza para esta detección, nos puede decir si una determinada persona ya tuvimos contacto con la bacteria, si por lo tanto tenemos infección primaria latente, y en algún momento de nuestra vida tenemos el riesgo
de reactivar esta enfermedad primaria. ¿Y los tratamientos, doctor, para Son muy tuberculosis? eficaces, particularmente los tratamientos que se llevan de manera puntual con alto cumplimiento, la mayor parte de ellos durante 6 meses, con lo que se conoce como fármacos antifímicos. Los 4 primarios antifímicos son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Hay otros antifímicos también, pero la mayor parte de los esquemas se basan en estos 4 y la mayor parte de los esquemas son 6 meses de tratamiento, una fase intensiva de 2 meses, una fase de mantenimiento de 4 meses, con mucho éxito. ¿Cuál es el gran problema que enfrenta el mundo en este momento con respecto a tuberculosis? Existe un porcentaje de estas micobacterias, de esta bacteria de tuberculosis, que tiene resistencia a algunos de estos fármacos, sobre todo a uno de ellos que se llama rifampicina. Cuando existe resistencia a este fármaco, los esquemas se tienen que modificar para ser exitosos. Y otro gran problema que tienen algunos países en el mundo, pocos por fortuna, es lo que se conoce como resistencia extrema a antifímicos. La resistencia extrema de Mycobacterium tuberculosis a los antifímicos es pues resistencia a más de 2 de estos antifímicos primarios, lo cual para el clínico, para el tratante, representa un serio problema porque tienes que echar mano de medicamentos secundarios y durante periodos mucho más largos de tiempo, y es mucho más difícil curar una tuberculosis con drogoresistencia o con multiresistencia o con extrema resistencia. Pero si un paciente tiene una micobacteria que es sensible a los fármacos primarios, va a responder de forma óptima con 6 meses de tratamiento en una modalidad, nada más esto sí hay que decirlo con claridad, conocida como DOT, es decir, la terapia directamente observada. Debes de tener a un familiar o a una persona solidaria que te debe vigilar el cumplimiento del tratamiento. Qué fíjate. interesante. Sí, por eso se llama DOT, terapia directamente observada. Interesante, sin duda alguna. Hacemos una pausa, volvemos con más. Las estadísticas indican que esta tercera ola de COVID-19 está afectando particularmente a los jóvenes. A propósito de esta estadística, nuestra compañera Isaura López Villalobos nos presentó la siguiente pieza informativa. La pandemia ha tocado diferentes dimensiones y aunque el porcentaje de muertes a nivel global redujo drásticamente al estar en este segundo periodo en 2% en comparación con el inicio del año pasado a 10%, la situación hoy no es la misma en cuestión hospitalaria. De nuevo, las camas para pacientes graves y muy graves ha hecho que el sistema hospitalario retome la atención después de que ya marcaban regresar a la llamada normalidad. Pero el entorno social, como es la apertura del sector económico, recreativo, turístico, las vacaciones y el fin de curso escolar, han sido un caldo de cultivo para el virus SARS-CoV-2. Un virus que ha encontrado cavidad en el cuerpo humano más joven, ese que por casi 1 año y medio se mantuvo en cautiverio por las cuarentenas, confinamientos, toque de queda, los bares, antros, discotecas, juegos deportivos, cultura, playas, viajes, cerraron ventanas y puertas.
Y hoy que ya el mundo pareciera ver una luz en el camino por la llegada de las vacunas contra el coronavirus y la inmunidad natural que alguna persona había adquirido por haber atravesado la enfermedad, se vuelven a encender los focos de alerta en los centros hospitalarios. Las camas COVID-19 están ahora llenas por la juventud. Llegaron las vacunas, pero no todas y todos los jóvenes están vacunados. No todos habían pasado por la enfermedad y aunado a ello, se mantuvieron aislados tomando clases o trabajando a través de las diversas plataformas virtuales. Pareciera que la COVID-19 no los tocaría por ser jóvenes, pero son quizás un sector social más vulnerable a la corona del virus. Ellas y ellos padecen una diversidad de enfermedades silenciosas y que a largo plazo, con un acento negativo, su salud se pone en riesgo. En este siglo XXI, el hábito de vida de la población juvenil se ha modificado. Traen más consumo de diversas sustancias, alimentación con bajo contenido nutricional, poca actividad física y una diversidad de problemas de salud mental que ocasiona que sus niveles de protección estén bajos y sean más sensibles al virus. Aunado con la llegada de las diversas variantes, la situación se vuelve más complicada. La juventud no solo quiso divertirse en este verano 2021, salieron y ahora están en las cuatro paredes de un hospital con diagnóstico neumonía por COVID-19. La COVID-19 en esta población evoluciona de forma leve o sintomática, pero se estima que de 1 de cada 100 personas de entre 10 y 30 años infectadas requerirá hospitalización de acuerdo con especialistas internacionales. La pandemia se ha disparado a nivel global. Los expertos piden a la juventud evitar relajar las medidas sanitarias tanto en lo individual como en lo social para prevenir el riesgo de transmitir la enfermedad a la población vulnerable no vacunada. La COVID-19 está en el nivel más alto. La juventud mundial dejó de estar en casa, salió un rato a divertirse en verano y lamentablemente están en un hospital en riesgo, informó Isaura López Villalobos. Sobre este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explicó por qué están siendo los jóvenes los más afectados con esta tercera ola de COVID-19. El primer motivo es que los jóvenes tenían o tienen menos cobertura de vacunación a estos momentos en todo el mundo. La segunda razón, es posible que los jóvenes se hayan confiado más a partir de el anuncio de que la vacunación estaría a un mayor ritmo y eso posiblemente les permitió tener más actividades sociales, es posible. Y hay un motivo también no perfectamente estudiado, pero al menos se ha visto en algunos escenarios, en algunos países, en que cercano al inicio del periodo vacacional de verano y por lo tanto fin de cursos, recientemente muchos jóvenes hicieron viajes colectivos, que ahora es algo común para el festejo de fin de actividades escolares. En México se han reportado múltiples brotes de COVID-19 entre jóvenes que hicieron viajes a destinos de playa, particularmente a Quintana Roo, a Puerto Vallarta, a Baja California Sur, y creo que estos jóvenes que en su momento no tenían la mayor parte de ellos vacunación, fueron por ese motivo más susceptibles. Y recordemos que la mayor parte de infecciones a nivel mundial en las últimas 4 semanas, 8 semanas, han sido particularmente por la cepa o variante Delta, que es más transmisible. Todos esos factores es posible que estén contribuyendo a que
esté predominando esta tercera ola en población más joven. La población más afectada en esta tercera ola es la de 15 a 40 años de edad. Esto lo puede uno consultar en muchas de las bases de datos en tiempo real que se publican, por ejemplo, por la Universidad de Johns Hopkins o por la Universidad de Washington en la página de datos en salud. Y por otro lado, Belén, me parece que a los jóvenes les ha quedado muy fijo en la mente el hecho de que el COVID-19 afecta con menor severidad a su grupo poblacional. Eso es posible que los lleve a un exceso de confianza que no es conveniente, porque también lo que hay que decir es que en este momento, aun cuando los jóvenes son menos afectados, pero al haber un número mayor de jóvenes infectados, también la mortalidad puede incrementarse en este grupo de población, no necesariamente la letalidad, y tampoco necesariamente es que relacionado con el número de contagios esté habiendo más hospitalización en jóvenes. Sí hay más hospitalización, pero medido por tasa poblacional, porque es la población que está siendo predominantemente infectada por COVID-19 en este momento. Me gustaría recordar que si bien se ha señalado en todas las casuísticas desde el inicio de la pandemia que el grupo poblacional mayor de 65 es el que tiene mayor letalidad, el que ha tenido mayor riesgo de gravedad, etcétera, inmediatamente, enseguida, están los grupos de población con enfermedades que los hacen vulnerables a mayor gravedad de COVID-19, diabetes, hipertensión, trastornos pulmonares previos, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, pacientes con enfermedades inmunodebilitantes como por ejemplo pacientes con enfermedades reumatológicas, etc. En ese sentido, Belén, recordemos que existen muchas diferencias por país respecto de la prevalencia de estas enfermedades crónico-degenerativas. Es así como algunos países de América Latina, incluyendo México, tenemos de los índices más altos de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Y la obesidad es uno de los factores de alto riesgo para gravedad por COVID-19. Y esta obesidad no predomina necesariamente en los grupos de edad avanzados. En ese sentido, por ejemplo, habría que recordar que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad incluso infantil. Y esto se va reflejando a lo largo de la vida con altos porcentajes, 35% de obesidad y cerca del 50% de sobrepeso. Son las cifras que tiene México en este momento respecto de este problema de salud pública. Si esto está prevalente desde las edades infantil, juvenil, edades medias, edades avanzadas, etcétera, entonces lo que podemos esperar es, lamentablemente, que puede haber jóvenes que, si bien por el lado de la edad podrían tener algún grado de, entre comillas, protección a la gravedad por COVID, el tema de obesidad o de otra enfermedad concomitante no ayudará. Y esa es la situación que podríamos estar viendo. Primero, jóvenes que no están vacunados. Segundo, jóvenes con comorbilidades, particularmente obesidad. Y acompañando a la obesidad, frecuentemente
jóvenes incluso con diabetes o con hipertensión. Jóvenes que frecuentemente tienen el antecedente de consumo de tabaco y alto consumo de tabaco que ya ha generado algún daño estructural pulmonar y que, por ejemplo, agregando el grave problema del cada vez mayor consumo de vapeadores que provocan más daño pulmonar que el propio cigarrillo, y lo hemos platicado en esta mesa. En una ocasión dedicamos un programa precisamente a analizar qué ocurre con los cigarrillos electrónicos o vapeadores, y todo eso puede estar sumando al fenómeno que estamos observando de más jóvenes infectados por COVID en este momento, en esta tercera ola, y también de jóvenes requiriendo hospitalización por condiciones graves con comorbilidades asociadas. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con todavía mucha más información. Europa reporta más casos de COVID-19 en jóvenes de 15 años. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades informó que en la última semana hubo un aumento del 64% de casos de COVID. En un comunicado, este organismo informó que se observa una tendencia creciente en 20 países. Entre los más afectados, los aumentos más pronunciados se registraron entre los jóvenes de 15 a 24 años. Por otro lado, hay aumentos en menor medida en personas de más de 65 años. En esta etapa, la ocupación hospitalaria permanece estable. De acuerdo con los reportes de 24 países, la tasa fue de 4.2 por cada 100.000 habitantes en comparación con 5 por cada 100.000 reportada en la semana previa. Aunque este indicador se ha mantenido estable, lo cierto es que ya son 3 países que reportan tendencias al alza. Por otro lado, la tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha ido a la baja durante 9 semanas. De acuerdo con los datos notificados por un grupo de 18 países, la tasa fue de 0.7 por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, un par de naciones informaron que tienen una tendencia creciente, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez lamenta que los hábitos de vida han contribuido a que hoy la población de infantil y juvenil tenga mayor impacto en el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico. Hace algunas décadas, probablemente 2 o 3, proliferaron en México, por ejemplo, muchas de estas cadenas de alimentos rápidos que, si bien resultaba una situación práctica para padres de familia en donde ambos trabajan y ambos tienen una muy rápida dinámica del día a día, y entonces alimentos de este tipo podían resolver de manera urgente esa dinámica. Por otro lado, creo que sí fueron alimentos que empezaron a impactar mucho a la población en general. El cada vez más alto consumo de bebidas con altos contenidos de carbohidratos, de glucosa, con altos índices glicémicos. Por ejemplo, se estima que México es uno de los consumidores de refrescos embotellados con alto contenido de azúcar, y todo eso va sumando a la salud de la población. La insistencia de que existan estilos de vida saludables que incluyan actividad física todos los días, bueno, no han sido adoptados como quisiéramos por la mayor parte de la población. Y entonces ahí está, generaciones que hoy en la década de los 20, la segunda o tercera década de la vida, ya, insisto, con altos niveles de obesidad, incluso de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida,
ya con algún problema en el metabolismo de la glucosa, diabetes, por ejemplo, hipertensión en jóvenes de 35 años de edad. Bueno, todo eso es el reflejo de lo que se vino gestando en las últimas décadas, y si no lo detenemos aquí, en las siguientes décadas lo vamos a ver en condiciones mucho más graves de salud pública para la población. Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer de forma urgente. Revisaba el fin de semana un estudio también, no es con tantos pacientes como se pretende en este estudio multicéntrico y prospectivo, pero hay un estudio, lo tengo aquí a la vista, que se llama precisamente así, COVID prolongado en pacientes medianamente sintomáticos, y lo señala como otro motivo para incentivar la decisión para vacunarse. Este estudio es con 312 pacientes en Noruega, y a 6 meses después de la infección activa, 61% de los pacientes tuvieron síntomas persistentes a 6 meses. 61%, más de la mitad. Y el porcentaje de cada una de estas manifestaciones de COVID prolongado fue el siguiente: fatiga, 37%, problemas de concentración en el 26%, trastornos todavía del gusto y el olfato, 25%, dificultades en la memoria, 24%, y todavía dificultad para respirar en el 21%. Insisto, estos son pacientes con COVID moderado, no COVID leve, pero me parece que debe llevarnos a la reflexión de que el COVID prolongado posiblemente tenga una dimensión mucho mayor de la que hemos advertido. Aquí lo platicamos desde muy inicio la pandemia, de que se estaba observando esa persistencia de sintomatología, sobre todo en pacientes hospitalizados y en pacientes graves, pero probablemente en pacientes incluso ambulatorios, que casi fueron pacientes graves, por ejemplo, quienes sobrellevaron la enfermedad en su casa utilizando un poco de oxígeno suplementario, fármacos, monitoreo, seguimiento por parte del médico tratante. Esos casos que se consideran de presentación moderada, severa, podrían tener estas proporciones de manifestaciones a mediano y largo plazo. ¿Cómo existen todavía muchas personas reticentes a la vacunación? Muchas personas que por mitos, creencias evidentemente falsas, no han tomado la decisión. Personas que incluso tienen comorbilidades, personas en quienes particularmente es de beneficio inminente la vacuna, y no lo han decidido. Algunos estados sureños de la República Mexicana, como el estado de Chiapas, lo escuchábamos en la nota informativa, y creo que ahí tenemos que seguir informando, socializando la relevancia de la vacuna, no cansarnos, porque si bien en diversos medios, en todos los medios de comunicación se ha sido enfático en la importancia del biológico, pues el hecho de que todavía existe un porcentaje que no se ha decidido, y el hecho de que muchas personas incluso tengan falsa información de lo que puede generar una vacuna, pues nos habla de que hace falta incidir más aún a través de medios de comunicación masiva, a través de información incluso personalizada, ¿por qué no? Focalizar en donde tenemos esos focos rojos de población no vacunada, para direccionar mucho más la información y con eso lograr ese objetivo. En Estados Unidos, nuestro compañero Jorge Fuentesals, corresponsal de la agencia EFE, también nos presentó este informe para conocer cómo van en Estados Unidos en medio de esta pandemia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nueva York respira ya sin tapabocas. La ciudad de los rascacielos, que hace un año se llegó a convertir en el epicentro de la pandemia de la COVID-19 fuera de Wuhan, está volviendo a marchas forzadas a la normalidad. 53.000 muertos y más de 2 millones de contagiados después. El índice de positividad se sitúa hoy en torno al 1%. El número de personas hospitalizadas es de 348 y ayer se registró el fallecimiento de una sola persona como consecuencia de la COVID. Unas cifras que nada tienen que ver con las que azotaron la ciudad y el estado hace ahora un año. El 1 de marzo de 2020 las autoridades confirmaban el primer contagio en Nueva York. El 13 de marzo, la ciudad impuso sus primeras restricciones con el cierre de escuelas públicas y estadios, a lo que 3 días después se sumó la clausura de bares, restaurantes, casinos o gimnasios y un poco más tarde el cierre de toda actividad que no fuera esencial. Pero era ya demasiado tarde. El virus se había extendido por toda la ciudad y sobre todo por los barrios de trabajadores en los distritos de Queens, el Bronx y Brooklyn, y golpeaba con especial virulencia a las comunidades más excluidas, como la afroamericana y la latinoamericana. Hasta febrero de 2020, Nueva York fue el estado de Estados Unidos con más muertes, momento en el que fue superado por California. Pero como en todo el país, la vacuna marcó un punto de inflexión. El 14 de diciembre fue también en Nueva York, donde la enfermera Sandra Lindsay se convirtió en el primer estadounidense en recibir la primera dosis. A partir de ese momento, a medida que ha ido creciendo el número de vacunados, ha ido disminuyendo la incidencia de la enfermedad y se han ido levantando las restricciones. Otra fecha clave ha sido el pasado 15 de junio, cuando se levantaron la gran mayoría de las medidas, excepto en algunos lugares como hospitales y medios de transporte, coincidiendo con que el 70% de los adultos neoyorquinos habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Reportó desde Nueva York Jorge Fuentesaz para el programa Coronavirus, la pandemia. Más de la mitad de los españoles han sido ya inmunizados contra COVID-19. La COVID-19 se ceba con los jóvenes españoles. En los últimos días, la incidencia del virus en España se ha triplicado entre la población de 20 a 29 años. Los motivos: muchos no están ni inmunizados ni vacunados y a menudo no respetan la distancia de seguridad. Los expertos piden a este sector de la población que no se relaje, ya que los ingresos hospitalarios han aumentado considerablemente. María Justicia López, médico de familia y miembro de la Asociación de Médicos de Madrid, alerta de que los jóvenes no están exentos de peligro. Se creen que son inmunes al virus, que el virus a ellos no les afecta, pero hay gente joven ingresada en los hospitales con neumonías bilaterales, ahora posiblemente más que gente mayor, y gente joven en la UCI, y hay fallecidos, hay gente joven que fallece por coronavirus. En el último año, más de 10.300 jóvenes han sido ingresados por la COVID-19, entre ellos unos 500 estuvieron en cuidados intensivos. Los médicos recuerdan que lo único que puede salvarlos es la vacunación, que se está acelerando en algunas regiones como la Comunidad Valenciana. Otras, como Cataluña o Cantabria, han decretado un nuevo toque de queda nocturno con el fin de frenar los últimos brotes. Así, con esta noticia nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.